Javier caminaba lentamente por el sendero de tierra, sintiendo el calor abrasador del sol de la tarde sobre su espalda. Sus pies descalzos se hundían en el polvo seco, pero no le importaba. Había estado acostumbrado a ese terreno toda su vida. Llevaba puesta su ropa de trabajo, una camisa gastada y un pantalón manchado de tierra, vestimenta que evidenciaba los largos años dedicados a la agricultura. En sus manos, llenas de callos, llevaba un pequeño paquete envuelto cuidadosamente. Era un regalo para su hijo, Diego, quien se graduaba ese día. Sabía que su aspecto llamaría la atención, pero nada lo detendría de asistir a la ceremonia. A medida que se acercaba al colegio, el bullicio de las familias reunidas para el evento llegaba a sus oídos. Risas y conversaciones animadas se mezclaban con el suave susurro del viento entre los árboles. Javier observaba desde la distancia a las personas vestidas con trajes elegantes y zapatos brillantes, sintiendo por un breve momento la diferencia entre su mundo y el de ellos. Sin embargo, su paso no se detenía. Cada paso lo acercaba más a su hijo, el motivo de todo su esfuerzo. Pensaba en las largas jornadas en el campo, en las noches sin dormir y en las veces que había tenido que renunciar a pequeños lujos para que Diego pudiera continuar estudiando. Mientras seguía avanzando, algunos de los asistentes comenzaron a notar su presencia. Las miradas curiosas y, en algunos casos, burlonas, lo siguieron desde el momento en que apareció en el horizonte. El murmullo del público se volvió más evidente, y aunque Javier escuchaba fragmentos de risas y comentarios susurrados, se mantenía firme. Sabía que su hijo lo estaba esperando, y ese era el único pensamiento que importaba. Su corazón latía rápido, no por la vergüenza, sino por el orgullo que sentía de ver a Diego alcanzar ese logro. Por su parte, Diego estaba detrás del escenario, esperando el momento de ser llamado. Desde su posición, logró divisar a su padre acercándose. Al principio, un sentimiento de vergüenza lo inundó, viendo cómo las personas comenzaban a señalar y a reírse. Pero rápidamente ese sentimiento fue sustituido por algo mucho más profundo: gratitud. Sabía que cada paso que Javier daba hacia él estaba cargado de sacrificios, y eso era más valioso que cualquier comentario malicioso. Sin embargo, el conflicto interno empezaba a germinar en su pecho. Javier finalmente llegó a la entrada del recinto donde se celebraba la ceremonia. Mientras los demás padres y familiares lucían trajes oscuros y vestidos elegantes, él destacaba como una mancha de barro en un lienzo limpio. Su andar tranquilo no cambió ante las miradas curiosas que lo seguían por todo el lugar. Sin embargo, cada paso que daba le recordaba su propósito: estar allí por Diego, apoyarlo como siempre lo había hecho. No importaba el juicio ajeno, solo importaba su hijo. Desde su asiento, Diego observaba cómo la situación se desarrollaba. Las risas de algunos de sus compañeros se mezclaban con los murmullos de las familias. Algunos padres incluso se inclinaban hacia adelante para mirar mejor al hombre que había llegado descalzo. Diego sentía la presión de los ojos sobre él y la vergüenza crecía en su interior, aunque trataba de mantener la calma. Recordaba todas las veces que su padre lo había animado, cómo había trabajado incansablemente para pagar su educación, y aunque una parte de él quería desaparecer en ese momento, otra parte se llenaba de un profundo respeto y amor. Los comentarios a su alrededor se hicieron más claros a medida que Javier avanzaba. ¿Quién vendría a una graduación vestido así?, murmuraba una mujer sentada cerca. Debe haber salido directamente del campo, comentó alguien más provocando carcajadas. Diego bajó la mirada, sin poder evitar sentirse abrumado. Las palabras de desprecio y burla se clavaban como espinas en su pecho, pero no podía ignorar el esfuerzo de su padre, ni lo que representaba realmente para él estar ahí. Estaba atrapado entre dos mundos: el del éxito académico y el de los sacrificios que lo habían llevado hasta allí. Finalmente Javier encontró un asiento en la parte trasera del auditorio. Aunque estaba lejos del escenario, su mirada permanecía fija en Diego,
quien aún desde la distancia podía sentir los ojos de su padre llenos de orgullo. Las risas y comentarios no afectaban a Javier, que solo veía a su hijo, el mismo niño que había visto crecer entre el sudor y el esfuerzo, y ahora estaba a punto de convertirse en un graduado. Mientras las risas continuaban resonando en la sala, la mente de Diego comenzó a viajar hacia el pasado. Cerró los ojos por un momento, intentando bloquear el ruido a su alrededor, y los recuerdos inundaron su mente. Recordaba los días en que su padre volvía del campo, agotado, con la ropa empapada de sudor y los pies llenos de tierra. Aún así, siempre le dedicaba una sonrisa y le preguntaba cómo había ido su día en la escuela. Javier nunca se quejaba del trabajo duro, ni de las largas horas bajo el sol, porque para él cada sacrificio valía la pena si significaba que Diego tendría una vida mejor. Uno de los recuerdos más vívidos era de un invierno especialmente duro. Las cosechas no habían sido buenas ese año y el dinero escaseaba en casa. Aún así, Javier había hecho lo imposible para asegurarse de que Diego tuviera todo lo necesario para continuar sus estudios. Mientras sus amigos hablaban de los regalos de Navidad que recibirían, Diego recordaba haber recibido una única cosa ese año: una carta escrita a mano por su padre, en la que le decía lo orgulloso que estaba de él y lo mucho que creía en su futuro. Diego guardaba esa carta como un tesoro, un recordatorio constante de lo que significaba el verdadero amor y el sacrificio. La imagen de su padre trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, bajo la lluvia o el sol abrasador, era algo que jamás podría borrar de su mente. Diego sabía que todo lo que tenía, cada logro académico, era gracias a Javier. Sin embargo, en ese momento de la ceremonia, rodeado de personas que no entendían el verdadero valor de su padre, la vergüenza y el orgullo se entremezclaban en su interior. Sabía que debía hacer algo, pero las emociones lo mantenían en un estado de incertidumbre. Diego abrió los ojos y vio nuevamente a su padre, sentado en la última fila, con la mirada tranquila y los pies descalzos apoyados en el suelo. El contraste entre Javier y los demás asistentes no podía ser más evidente, pero lo que realmente importaba no era la apariencia, sino el corazón. Diego respiró hondo, decidido a hacer lo correcto, aunque aún no supiera exactamente qué sería. Finalmente, llegó el momento. El nombre de Diego resonó en el micrófono y los aplausos llenaron el auditorio. Se levantó de su asiento, sintiendo que cada paso hacia el escenario era más pesado que el anterior. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones, pero sabía que debía tomar una decisión: permanecer en silencio o decir lo que sentía realmente. Subió al escenario y tomó su diploma con manos temblorosas, mientras los flashes de las cámaras lo rodeaban. Sin embargo, en lugar de volver a su asiento como lo hacían los demás estudiantes, Diego se detuvo frente al micrófono. Miró al público, buscando a su padre entre la multitud, y cuando lo encontró, todo se aclaró en su mente. Respiró profundamente y decidió hablar desde el corazón. «Hoy quiero agradecer a alguien muy especial», comenzó, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza a medida que continuaba. «Mi padre, Javier, está aquí hoy. Él no lleva traje, no usa zapatos caros, pero ha hecho más por mí que cualquiera de los que están aquí». El auditorio quedó en silencio. Las risas cesaron de inmediato. Diego continuó, sintiendo cómo cada palabra pesaba más que la anterior. «Mi padre ha trabajado incansablemente para que yo pudiera estar aquí, sentado entre ustedes, recibiendo este diploma. No ha habido un solo día en que no haya sacrificado algo por mí, por mi educación, por mi futuro. Mientras otros compraban ropa nueva o salían de vacaciones, él estaba trabajando bajo el sol, asegurándose de que yo tuviera lo que necesitaba». Los ojos de Javier, que hasta entonces habían permanecido tranquilos, comenzaron a brillar con emoción. Diego podía sentir la tensión en el aire mientras el público escuchaba en silencio. Hoy, mientras algunos de ustedes se reían de él por su apariencia, yo solo podía pensar en todo lo que ha hecho por mí. Sin su esfuerzo, sin su sacrificio, yo no estaría aquí.
y es por eso que hoy quiero dedicar este logro a él. Este diploma no es solo mío, es suyo también. El éxito no se mide por lo que llevamos puesto o por cuánto dinero tenemos. Se mide por el sacrificio, el amor y la dedicación. Y mi padre es el hombre más exitoso que conozco. Cuando Diego terminó su discurso, el silencio se apoderó de la sala. Era un silencio pesado, cargado de emociones que aún no se habían procesado. Las risas y los murmullos que antes dominaban el ambiente habían desaparecido por completo, dejando espacio para la reflexión. Las personas que se habían burlado de Javier ahora se miraban entre sí, algunas con vergüenza, otras con sorpresa. Nadie esperaba que el joven que acababa de recibir su diploma hiciera una declaración tan poderosa, que enfrentara a la audiencia con verdades incómodas sobre el valor del sacrificio y el esfuerzo. Javier, desde su lugar en la última fila, observaba a su hijo con una mezcla de incredulidad y orgullo. Nunca había esperado que Diego lo mencionara en su discurso, mucho menos de esa manera. Sentía un nudo en la garganta, pero se mantenía firme, con las manos apoyadas en sus rodillas y la mirada fija en el escenario. Los ojos de todos estaban sobre él ahora, pero ya no había burlas. Lo que quedaba era respeto, un respeto que había sido ganado no por las apariencias, sino por los años de sacrificio que Javier había ofrecido a su hijo sin esperar nada a cambio. El director del colegio, que había estado observando desde el costado del escenario, tardó unos segundos en reaccionar. Cuando finalmente tomó el micrófono para continuar con la ceremonia, su voz sonaba más suave, como si el ambiente hubiera cambiado completamente. «Gracias, Diego», dijo con sinceridad. «Tu discurso ha tocado nuestros corazones y nos ha recordado lo que realmente significa el éxito». Los aplausos comenzaron de manera tímida, como si la audiencia todavía estuviera procesando lo que había sucedido. Pero poco a poco fueron creciendo en intensidad hasta que el auditorio entero estaba de pie, aplaudiendo con fuerza, no solo para Diego, sino también para Javier, que ahora se había convertido en el centro de atención por razones completamente distintas. Diego permaneció en el escenario por un momento más, observando cómo su padre era aplaudido, y una sonrisa tímida se formó en su rostro. Sabía que había hecho lo correcto. Javier estaba abrumado. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, y mucho menos de esta manera. Durante toda su vida había trabajado en silencio, sin esperar reconocimiento, y ahora, de repente, toda una sala llena de personas lo estaba aplaudiendo. Mientras los aplausos llenaban el auditorio, Javier sintió que sus pies descalzos, aquellos que habían sido motivo de burla, ahora estaban firmes, enraizados en algo mucho más profundo, el respeto y el amor de su hijo. Sin decir una palabra, Javier se levantó de su asiento. Aunque su andar era lento y algo torpe, cada paso que daba hacia el escenario parecía más seguro que el anterior. La multitud seguía aplaudiendo mientras él subía las escaleras, y al llegar junto a Diego, lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ambos se abrazaron en silencio, un abrazo que decía más que cualquier palabra. Diego sintió la calidez y la fortaleza de su padre, y supo que ese momento quedaría grabado en sus corazones para siempre. El aplauso se prolongó por varios minutos, pero para Javier el tiempo parecía haberse detenido. Estaba rodeado de personas que hasta hace poco no lo habían comprendido, que lo habían juzgado solo por su apariencia. Pero ahora, de pie junto a su hijo, entendía que lo que había logrado no era solo la graduación de Diego, sino también haber demostrado el verdadero valor de los sacrificios hechos en silencio, lejos de los reflectores. Finalmente, Javier se dirigió al micrófono, aún inseguro de qué decir. Nunca había sido un hombre de palabras, pero en ese momento no necesitaba muchas. «Gracias», fue todo lo que dijo, con una voz que era a la vez suave y poderosa. «Gracias a todos. Pero sobre todo gracias a ti, Diego». Sus palabras resonaron en el auditorio, y aunque eran pocas, el impacto que tuvieron fue inmenso.
La gente, visiblemente conmovida, siguió aplaudiendo mientras Javier y Diego descendían del escenario, hombro a hombro, como lo habían estado en su vida. Este era el reconocimiento que Javier nunca había buscado, pero que ahora recibía con humildad y gratitud. Al bajar del escenario, Javier y Diego se dieron cuenta de que la atmósfera en la sala había cambiado por completo. Ya no se escuchaban murmullos ni risas disimuladas. En su lugar, había gestos de admiración, respeto y, en algunos casos, hasta lágrimas de aquellos que habían sido testigos de la historia de sacrificio que acababan de escuchar. Los padres que antes se inclinaban para murmurar sobre el hombre descalzo, ahora se acercaban a felicitarlo. Una mujer, elegantemente vestida, se acercó a Javier con los ojos humedecidos. «Su hijo tiene mucha suerte de tenerlo como padre», dijo, y aunque su voz temblaba, Javier pudo sentir la sinceridad en sus palabras. No sabía bien cómo responder a tanto reconocimiento, pero con un leve asentimiento de cabeza, agradeció en silencio. Al lado de su padre, Diego observaba cómo todo lo que había temido momentos antes, las miradas de desprecio, las risas crueles, se habían transformado en admiración y respeto. Era un cambio profundo, pero más que eso, representaba una victoria no solo para Javier, sino para ambos. Conforme más personas se acercaban a felicitarlos, Diego sentía una profunda satisfacción. Había defendido a su padre, pero más que eso, había logrado cambiar la percepción de los demás sobre lo que significa realmente tener éxito. Ya no era solo una ceremonia de graduación, se había convertido en una celebración de los valores que Javier había inculcado en él desde pequeño: el trabajo duro, la humildad y el amor incondicional. Mientras miraba a su padre, notó cómo las personas comenzaban a verlo con otros ojos, reconociendo, aunque fuera tarde, el valor de un hombre que no necesitaba ropa elegante para ser grande. La ceremonia continuó, pero el enfoque de la gente había cambiado. Lo que antes había sido un evento lleno de superficialidad y expectativas sociales, ahora se había convertido en un recordatorio del poder del sacrificio y el amor. Cuando todo terminó, Javier y Diego caminaron hacia la salida, rodeados de felicitaciones y palabras de aliento. Aún así, ambos sabían que lo más importante no estaba en las palabras de los demás, sino en el vínculo que habían fortalecido entre ellos. Después de la ceremonia, padre e hijo caminaron de regreso a casa en silencio, como si las palabras no fueran necesarias para expresar lo que ambos sentían. Javier, con su paso tranquilo y constante, ya no sentía la incomodidad del suelo bajo sus pies descalzos. Cada paso que daba le parecía más ligero, más lleno de orgullo. Diego, a su lado, llevaba en una mano su diploma y en la otra el pequeño regalo que su padre le había dado antes de que todo comenzara. Era un sencillo recordatorio de lo que habían logrado juntos. La caminata de regreso fue tranquila, con el sol bajando lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Ninguno de los dos hablaba, pero el silencio era cómodo, cargado de una nueva comprensión y respeto mutuo. Javier, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hijo no solo entendía el sacrificio que había hecho, sino que lo valoraba de una manera profunda. Para él, ese era el verdadero éxito, mucho más importante que cualquier reconocimiento externo. Cuando finalmente llegaron a casa, ambos se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. El aire estaba lleno del olor a campo, a tierra y a vida sencilla, algo que siempre había sido parte de su existencia. Javier, con una sonrisa en el rostro, miró a Diego y rompió el silencio. «Hoy has hecho algo grande, hijo», dijo, su voz suave pero llena de emoción. Diego lo miró, consciente de que las palabras de su padre tenían un peso especial. «No, papá», respondió. «Hoy nosotros lo hicimos grande». En ese momento, cualquier duda que pudiera haber existido entre ellos se desvaneció. Diego sabía que la vida no sería fácil, que los desafíos continuarían, pero había aprendido la lección más importante. El éxito no se mide por las apariencias ni por lo que los demás piensen.
El éxito verdadero estaba en los lazos que había formado con su padre, en el amor que los unía y en los sacrificios que habían compartido. La vida seguiría, con sus altibajos, pero ahora Diego sabía que, pase lo que pase, siempre tendría el ejemplo de Javier para guiarlo. Esa noche, bajo las estrellas, ambos descansaron con la tranquilidad de saber que lo que habían construido juntos era mucho más valioso que cualquier logro material. Era una vida construida sobre el amor, el sacrificio y el respeto mutuo. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas de la pequeña casa, bañando de luz la mesa de la cocina donde Javier y Diego compartían su desayuno en silencio. A pesar de lo cotidiano de la escena, ambos sabían que algo había cambiado profundamente entre ellos. Las palabras del día anterior aún flotaban en el aire, pero ahora el silencio era cómodo, cargado de una sensación de alivio y satisfacción. Javier, como siempre, estaba listo para volver al campo, y aunque la rutina diaria seguía siendo la misma, la mirada de orgullo en sus ojos era diferente. Diego, por su parte, tenía en sus manos el diploma, observando las letras impresas que certificaban su esfuerzo académico. Sabía que ese pedazo de papel no solo representaba su propio logro, sino también el de su padre. Cada día de trabajo bajo el sol, cada sacrificio hecho en silencio por Javier estaba reflejado en ese diploma. Diego se sentía más conectado con sus raíces que nunca antes, entendiendo por fin el verdadero significado del trabajo y del esfuerzo que habían marcado su vida. El futuro aún era incierto, pero ahora lo veía con nuevos ojos. Javier se levantó de la mesa, tomando su sombrero de paja y colocándolo en su cabeza con el mismo gesto calmado de siempre. «Es hora de ir al campo», dijo con una sonrisa tranquila. Diego lo miró por un momento dudando, pero finalmente se levantó también, decidido a acompañarlo. «Hoy voy contigo», dijo con determinación en la voz. Javier levantó una ceja sorprendido, pero no dijo nada. Asintió en silencio, aceptando el gesto de su hijo. Salieron juntos de la casa, caminando uno al lado del otro por el mismo sendero de tierra que Javier había recorrido el día anterior. Esta vez no había risas ni comentarios hirientes. Solo el sonido de sus pasos y el suave crujido del suelo bajo sus pies. Diego sentía que estaba caminando hacia algo más grande que el campo que su padre había labrado por años. Caminaba hacia una comprensión más profunda de lo que significaba ser hijo y de lo que significaba ser hombre. En el campo, el sol comenzaba a elevarse, iluminando las hileras de tierra que Javier había trabajado toda su vida. Diego observaba cómo su padre se movía con una destreza tranquila, manejando las herramientas como si fueran una extensión de su propio cuerpo. Cada movimiento de Javier era preciso, metódico, lleno de una experiencia que solo los años de trabajo duro podían ofrecer. Mientras lo observaba, Diego comprendió que ese campo era más que un lugar de trabajo. Era el legado de su padre, el testimonio vivo de todos sus sacrificios. Tomando una herramienta en sus manos, Diego se unió a Javier, imitando sus movimientos con torpeza al principio, pero con un creciente sentido de propósito. Mientras trabajaban juntos, Javier miraba de reojo a su hijo, sin decir una palabra, pero con una sonrisa oculta detrás del sombrero. Sabía que Diego no estaba destinado a seguir sus pasos como agricultor, pero ver a su hijo trabajar a su lado, aunque fuera por un día, le llenaba el corazón de orgullo. El sol seguía ascendiendo en el cielo, y el trabajo, aunque agotador, se sentía menos pesado con la compañía de Diego. A lo largo de la mañana, el silencio fue reemplazado por conversaciones pausadas, recuerdos compartidos y risas sinceras. Javier le contó historias del pasado, momentos difíciles y triunfos pequeños que habían marcado su vida en el campo. Diego escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra de su padre se entrelazaba con su propia historia. Al final del día, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, ambos se detuvieron para observar el trabajo que habían hecho. Las hileras de tierra recién aradas
se extendían frente a ellos, un recordatorio tangible del esfuerzo y la dedicación que habían puesto en el día. Diego se sentía agotado físicamente, pero lleno de una nueva energía emocional. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que llevaba consigo las lecciones y el ejemplo de su padre, algo que lo guiaría en cada paso de su futuro. Mientras caminaban de regreso a casa al caer la tarde, Diego miró a su padre y dijo: «Gracias por todo, papá, no solo por los sacrificios, sino por enseñarme lo que realmente importa». Javier, con su típica calma, asintió y con una sonrisa tranquila respondió: «Siempre supe que entenderías, hijo. Este es nuestro legado». Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.